Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, Cuentos de Lola. ¿Alguna vez habéis imaginado el momento en que vuestro marido se despide para un viaje de negocios fuera de la ciudad y resulta que en realidad se va a divertir con otra mujer? Y lo que es más doloroso, olvida colgar el teléfono, de modo que escucháis claramente cuando le dice a su amante: mi mujer es una carga en mi vida. Duele, te destroza, por supuesto. Pero Carmen, la protagonista de nuestra historia de hoy, elige un camino muy diferente. Ella no le monta un escándalo, no llora histéricamente. Ella simplemente sonríe. Vende en secreto su lujosa mansión de 3 millones de euros y desaparece sin dejar rastro. ¿Os imagináis la cara de Alejandro al volver y encontrarse la casa completamente vacía, con un mensaje fulminante pintado en la pared? Tenéis que quedaros hasta el final, porque el desenlace es verdaderamente satisfactorio y brutal. Bueno, antes de adentrarnos en esta elegante historia de venganza, apoyad al canal dándole al botón de me gusta y suscribiéndoos. No olvidéis saludar en los comentarios. Escribid vuestro nombre, desde qué ciudad de España nos leéis y escribid presente. Quiero ver a todos los seguidores de Lola que están listos para ver cómo un marido arrogante recibe su merecido. Vale, si ya lo habéis hecho, empecemos con la historia. Aquella mañana, el sol apenas asomaba por el horizonte de Madrid. Sin embargo, Carmen ya estaba tareada en la cocina. El aroma de unas tostadas con tomate y jamón ibérico de bellota, el desayuno favorito de su marido Alejandro, inundaba la estancia. El lujoso chalet de 2 plantas en Pozuelo de Alarcón brillaba con luz propia. Era el resultado del arduo trabajo de Carmen, que limpiaba cada rincón sin la ayuda de una empleada del hogar. No era porque no pudieran permitírselo, sino porque Alejandro siempre se lo prohibía con la excusa de ahorrar, aunque Carmen sabía perfectamente que su marido solo quería tener el control total sobre la economía familiar. Carmen sonrió con amargura mientras se secaba el sudor de la frente. Como esposa devota, se tragaba todo aquel cansancio solo por ver sonreír a Alejandro. Colocó los platos en la mesa del comedor con cuidado, preparó el café con leche con la cantidad exacta de azúcar, justo como a Alejandro le gustaba. Esperaba que esa mañana su marido se levantara de buen humor, no como en los días anteriores, llenos de ira sin motivo aparente. Poco después, se oyeron pasos bajando la escalera. Alejandro apareció con cara de pocos amigos. Tenía el pelo un poco alborotado, pero ya llevaba puesto su impecable traje de chaqueta para ir a la oficina. Se sentó directamente a la mesa sin siquiera saludar a Carmen. Sus ojos estaban clavados en la pantalla del móvil. Sus dedos tecleaban frenéticamente un mensaje mientras, de vez en cuando, esbozaba una sonrisilla. Una sonrisa que desapareció de inmediato en cuanto miró a su esposa. Alejandro, desayuna un poco. Te he preparado tostadas con aquel jamón ibérico bueno que tanto te gusta, dijo Carmen, con dulzura, acercándole el plato con cariño. Alejandro miró el plato de reojo y resopló con desdén. Tostadas con jamón otra vez. ¿No puedes ser un poco más creativa como esposa? Ayer, tortilla de patatas. Hoy, tostadas. ¿No sabes preparar un menú de restaurante de 5 estrellas? Me dejo la piel trabajando para traer dinero a casa. ¿Y tengo que comer como si estuviera en un bar de carretera todos los días? ¿Estoy harto? El corazón de Carmen dio un vuelco. Sintió un dolor agudo. La verdad era que la comida en la nevera escaseaba porque el dinero para los gastos que Alejandro le había dado ese mes se había acabado la semana anterior. Carmen incluso había usado en secreto sus propios ahorros para comprar ese jamón de bellota de primera calidad y hacer que el desayuno fuera especial. Sin embargo, optó por callar. Responder solo provocaría la ira de Alejandro, quien se creía el rey de aquel palacio. Lo siento, cariño. El presupuesto para la compra estaba muy ajustado, así que he preparado lo que había. Mañana, cuando cobres, cocinaré otra cosa, respondió Carmen, bajando la cabeza para intentar reprimir sus emociones. Siempre con excusas. Qué bien vives, ¿verdad? En casa, tocándote las narices. Viviendo en este casoplón, fresquita con el aire acondicionado, sin pasar calor. Mírame a mí. Tragándome los atascos de la M30, aguantando las broncas de mi jefe, estresado por los objetivos. Tienes mucha suerte de tener un marido como yo, que te da todas estas comodidades. Deberías estar agradecida. En lugar de darle de comer a tu marido cualquier porquería, le recriminó Alejandro mientras mordía la tostada con brusquedad, sin valorar en lo más mínimo el esfuerzo de su mujer. Carmen solo pudo llevarse la mano al pecho al escuchar los reproches de su marido. ¿Comodidades? Aquella casa era la herencia del difunto padre de Carmen. Las escrituras seguían a nombre de Carmen, guardadas a buen recaudo en la caja fuerte de un banco sin que Alejandro lo supiera. Era cierto que Alejandro pagaba las facturas de la luz y el agua, pero eso estaba muy lejos de proporcionarle lujos.
Incluso el Audi Q5 que Alejandro usaba para ir a la oficina había sido comprado en realidad con el dinero de la venta de unas tierras que Carmen había heredado de su abuelo. Aunque Alejandro siempre alardeaba ante sus compañeros de que lo había comprado con los bonos de la empresa, a Carmen nunca le importó lo material. Amaba a Alejandro tal y como era. En el pasado, Alejandro era un hombre dulce y con un gran espíritu de superación. Pero desde que su carrera despegó ligeramente y se mudaron a esta casa heredada, la actitud de Alejandro cambió drásticamente. Se volvió arrogante, prepotente y trataba de ocultar su complejo de inferioridad respecto al origen social de su esposa, humillándola a diario. Alejandro quería sentirse poderoso. Quería que Carmen dependiera totalmente de él. ¿Dónde está mi camisa azul?, preguntó Alejandro de repente, alzando la voz y sacando a Carmen de sus pensamientos. Ya la he planchado, cariño. Está en la percha cerca del armario. Impecable, respondió Carmen rápidamente. Más te vale que no tenga arrugas. El otro día, un compañero de la oficina me preguntó por qué mis camisas estaban tan perfectas. Asumió que las llevaba a una tintorería cara. Me dio vergüenza admitir que las plancha mi mujer. Hay que mantener el estatus. No puedo decir que la mujer de un directivo plancha como una chacha, se burló Alejandro, sin pensar en los sentimientos de su esposa. Aquellas palabras se clavaron como puñales en el pecho de Carmen. La trataba como a una sirvienta solo porque hacía las tareas del hogar con sus propias manos para atender a su marido. Si Carmen quisiera, podría contratar a 5 empleadas con el dinero de su herencia. Pero, ¿ella había elegido la devoción? Ah, por cierto, mi madre llamó ayer, dijo Carmen en voz baja, intentando cambiar de tema, mencionando a doña Rosa. Me preguntó cuándo íbamos a ir a visitarla. Te echa de menos, Alejandro. Dice que hace mucho que no ve a su yerno. Alejandro tiró los cubiertos sobre el plato. El ruido metálico hizo que Carmen se sobresaltara. Tu madre es una pesada. A la mínima quiere que vayamos a verla. Estoy ocupado, Carmen. Muy ocupado. No tengo tiempo para perderlo hablando con viejos que solo saben preguntar cuándo vamos a tener hijos o cuándo me van a subir el sueldo. Dile a tu madre que me deje en paz. Una temporada. Tengo la cabeza a punto de estallar con tanto trabajo. Carmen contuvo las lágrimas para que no cayeran. Su madre, doña Rosa, fue quien más le ayudó con el capital inicial para el negocio paralelo que Alejandro intentó montar hace años. Aunque al final fracasó porque Alejandro no supo gestionarlo. Y ahora, él ni siquiera se dignaba saludar a su suegra con educación. Alejandro, por favor, no hables así de mi madre. Va, cállate, no me des más dolores de cabeza a primera hora de la mañana. Me voy. Aparta. Alejandro se levantó, agarró su maletín y salió caminando sin darle un beso en la frente a su esposa. Una dulce costumbre que hacía tiempo había sido devorada por su arrogancia. Carmen le acompañó hasta la puerta principal. Vio a Alejandro subirse al coche, arrancar el motor y salir a toda velocidad de la amplia parcela sin mirar atrás ni un segundo. Carmen se quedó paralizada en el umbral de la puerta. La enorme casa se sentía tan silenciosa y fría, como si compartiera la tristeza de su dueña. Volvió a entrar, miró los restos del desayuno, que Alejandro no había terminado. Aquellas obras parecían representar los restos del amor en el corazón de Alejandro, que cada vez eran más escasos. Carmen recogió la mesa con el corazón vacío y luego se sentó en el majestuoso sofá del salón. Miró a su alrededor, cuadros caros, lámparas de cristal de Murano, suelos de mármol, todo aquello pertenecía a su familia. Pero a los ojos de Alejandro, Carmen no era más que una mujer inútil, que vivía a su costa. De repente, el móvil de Carmen vibró, un mensaje de un número desconocido. Intrigada, Carmen lo abrió. El contenido era solo una foto, enviada sin texto alguno. La foto mostraba la mano de un hombre, que llevaba un reloj idéntico al de Alejandro, entrelazada cariñosamente con la mano de otra mujer con las uñas pintadas de rojo intenso sobre la mesa de un bar de tapas con poca luz. Carmen amplió la foto. Su corazón empezó a latir con fuerza. Aquel reloj. Carmen lo reconocía perfectamente porque ella misma se lo había comprado como regalo de cumpleaños el mes pasado con sus propios ahorros. Su corazón dio un vuelco tremendo. Una sensación de ahogo le llenó el pecho. ¿Era esta la razón del cambio de actitud de Alejandro últimamente? ¿Tenía su marido a otra mujer? Carmen intentó apartar esos malos pensamientos. Ella era una esposa que confiaba en su marido. No quería convertirse en una mujer celosa sin pruebas concluyentes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, su instinto femenino empezó a gritarle. Algo no iba bien. ¿La devoción que ella entregaba con todo su corazón estaba siendo traicionada de la forma más cruel? Carmen suspiró profundamente, intentando armarse de valor para afrontar aquel largo día sola, esperando el regreso de un marido cuyo corazón, tal vez, ya no volvería a esta casa.
2 días después del incidente de la foto misteriosa, el ambiente en la casa se sentía un poco diferente. Alejandro volvió a casa antes de lo habitual, pero no para pasar tiempo con Carmen. Fue directo a la habitación, sacó una maleta grande del altillo del armario y empezó a meter ropa en la cama de cualquier manera. Prepárame la ropa. Mañana de madrugada tengo que salir hacia la Sierra de Guadarrama. Hay un nuevo proyecto de chalets en Navacerrada que tengo que supervisar en persona. Estaré allí 3 días, ordenó Alejandro sin mirar a su mujer, que estaba doblando una manta. Carmen se detuvo. Su corazón latió con recelo. Un proyecto en la sierra. Que Carmen supiera. La empresa de Alejandro estaba centrada en promociones inmobiliarias en el centro de Madrid, no en zonas de montaña turísticas. Pero, una vez más, Carmen se contuvo de hacer demasiadas preguntas. Tenía miedo de que sus dudas provocaran una discusión antes de que su marido se fuera. Como buena esposa, se levantó y empezó a ayudar a colocar la ropa de Alejandro ordenadamente en la maleta. ¿Necesitas llevarte el abrigo gris? Allí hará bastante frío por la noche, cariño, preguntó Carmen con suavidad. Pues claro, mételo. ¿Para qué preguntas tonterías? Usa un poco el cerebro, Carmen. No seas tan inútil, espetó Alejandro. Carmen solo asintió lentamente, tragándose aquella amargura entera. Metió el abrigo, el neceser e incluso incluyó unas vitaminas para que su marido no se resfriara. Carmen lo hizo todo con la sinceridad de una esposa que aún guardaba la esperanza de que su marido cambiara, a pesar de que un mal presentimiento no dejaba de rondarle la cabeza. A la madrugada siguiente, Alejandro ya estaba listo para marcharse. Iba arreglado de manera impecable, demasiado impecable para alguien que iba a inspeccionar una polvorienta obra de construcción. Su caro perfume dejaba una estela penetrante. Llevaba el pelo engominado a la perfección. Carmen le acompañó hasta el porche y le dio la mano con respeto. Ten mucho cuidado en la carretera, cariño. Avísame cuando llegues, le dijo Carmen. Alejandro retiró la mano rápidamente, como si le diera asco que le tocara demasiado tiempo. No me llames si no es urgente. Voy allí a trabajar, no de vacaciones. No me distraigas con tonterías de la casa, le soltó de forma cortante antes de meterse en el coche. El Audi arrancó y se alejó de la casa. Carmen miró con tristeza cómo se marchaba su marido. Sentía una extraña opresión en el pecho, como si aquello fuera el preludio de una gran tormenta. Pasó 1 hora. Carmen estaba recogiendo los restos del desayuno cuando su móvil sonó. El nombre de su marido apareció en la pantalla. El corazón de Carmen sintió un leve alivio. Pensó que tal vez Alejandro había cambiado de opinión y quería avisarle de su ubicación. Rápidamente contestó la llamada. «Hola, cariño, ¿por dónde vas?», preguntó Carmen con entusiasmo. Pero no recibió un saludo cálido, sino un grito ensordecedor que le lastimó los oídos. «Oye, Carmen, a ver si haces algo a derechas en tu vida. ¿Dónde está mi batería portátil? La he buscado en el neceser y no está. Se te ha olvidado meterla, ¿verdad?», gritó Alejandro desde el otro lado de la línea. Su voz estaba llena de rabia, compitiendo con el rugido del motor del coche acelerando. Carmen se sorprendió. Estaba completamente segura de haber metido ese objeto. «Sí que está, cariño. La puse en el bolsillo delantero de tu mochila, en la cremallera interior, para que no se cayera. Míralo otra vez con calma». Se oyó un ruido brusco, como de tela rozando. Parecía que Alejandro estaba rebuscando en su mochila mientras conducía. Hubo un momento de silencio, y luego un resoplido de fastidio. «¡Ah, está aquí! Pues si guardas las cosas, avísame. No te quedes callada y me hagas entrar en pánico a primera hora. Eres una inútil. Hasta para prepararme el equipaje consigues sacarme de quicio». «Lo siento, cariño», murmuró Carmen. «Déjalo ya. No me apetece hablar contigo. Me has arruinado el humor para todo el día». Alejandro no colgó el teléfono, tal vez por las prisas o porque sus emociones le desbordaban. Simplemente tiró el móvil al asiento del copiloto o quizás se lo metió en el bolsillo de la camisa sin pulsar el botón rojo. La llamada seguía activa. Carmen iba a colgar porque no quería gastarle la batería, pero de repente escuchó otro sonido, el sonido de la puerta del coche abriéndose y cerrándose de nuevo. Luego, la risa mimosa de una mujer se escuchó con total nitidez, como si estuviera sentada justo al lado del teléfono de Alejandro. «Hola, mi amor. Siento haberte hecho esperar en la gasolinera. Había una cola enorme para ir al baño», dijo la voz de la mujer con tono seductor. El corazón de Carmen dejó de latir al instante. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono pegado a la oreja. Reconoció la voz vagamente, pero se negaba a creerlo. Era la voz de Lorena, la antigua secretaria de la oficina de Alejandro, a la que le habían presentado de pasada una vez. «No pasa nada, nena. Lo importante es que ahora estamos a solas». Por fin libre de ese ambiente asfixiante de mi casa, la voz de Alejandro sonaba radicalmente diferente. Su tono era suave, lleno de afecto. Un tono que hacía años que no le dedicaba a Carmen. «¿Con quién hablabas hace un momento, cariño?»,
¿Por qué tienes esa cara tan seria?, preguntó la mujer de nuevo. Se escuchó el clic del cinturón de seguridad abrochándose. ¡Puf! Lo de siempre, hablaba con Carmen. Mi estúpida mujer no sabe ni hacer una maleta derechas. Ya me ha subido la tensión por la mañana, respondió Alejandro con desparpajo, seguido de una risa burlona. Las lágrimas de Carmen empezaron a brotar. Cayeron una a una mojando sus mejillas, sin que pudiera contenerlas. Sin embargo, no emitió ningún sonido. Se tapó la boca con fuerza, reprimiendo los sollozos para que no se oyeran al otro lado. Quería escucharlo todo. Necesitaba enfrentarse a esta dolorosa verdad. «Uy, qué malo eres con tu propia mujer», dijo Lorena con un tono fingido, sin que sonara en absoluto a una defensa sincera. «¿Y entonces, cuándo vas a cumplir tu promesa de casarte conmigo?» «Llevamos casi un año escondidas, Alejandro. Estoy harta de ser la segunda plato. Me dijiste que te ibas a divorciar de ella lo antes posible». Se hizo el silencio por un momento. Solo se oía el sonido constante del motor del coche. Carmen contuvo la respiración, esperando la respuesta de su marido, sintiendo cómo el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Paciencia, mi amor», respondió Alejandro. Su voz sonaba clara y cristalina, golpeando los tímpanos de Carmen como un rayo en un día despejado. «Todavía no puedo pedirle el divorcio. Ya lo sabes, mi mujer es un estorbo en mi vida. No sabe hacer nada, no trabaja, vive del cuento. Pero el problema es que la mansión en la que vivimos sigue escriturada a su nombre. Es la herencia de su padre». «Y entonces», insistió Lorena, «tengo que jugar mis cartas con inteligencia. Estoy buscando la manera de convencerla para que ponga las escrituras a mi nombre, o al menos pasarlo a bienes gananciales. La boba de Carmen está locamente enamorada de mí. Es muy fácil manipularla. Cuando esa casa sea legalmente mía, o al menos yo tenga el control, le daré una patada y le echaré. Después, esa casa será nuestro palacio para los dos. Echaremos a ese estorbo a la calle». «Ay, qué listo eres, mi amor. Cada día te quiero más», exclamó Lorena emocionada, seguida por el sonido de un beso húmedo y repugnante. «Pues claro, por eso ahora vamos a pasarlo genial en la sierra. Olvídate de la carga esa. Estos 3 días soy todo tuyo». La llamada se cortó. Quizás porque perdieron la cobertura al entrar en la zona de montaña, o porque Alejandro por fin se dio cuenta de que su teléfono seguía encendido. En aquel comedor majestuoso pero frío, Carmen se dejó caer de rodillas al suelo. El móvil se le resbaló de las manos y cayó sobre la gruesa alfombra. Su mundo se derrumbó en un instante. Durante 5 años se había dedicado en cuerpo y alma a Alejandro, le había amado y servido con total devoción, y resultaba que, a ojos de su marido, ella no era más que una carga y el objetivo de una vil estafa. Todos los malos tratos de Alejandro, los gritos y las humillaciones ahora cobraban sentido. Alejandro nunca la había amado. Alejandro solo amaba su patrimonio. Carmen lloró amargamente, abrazándose las rodillas. El dolor era tan profundo que sentía que no podía respirar. La imagen de la cara compungida de Alejandro cuando le pidió matrimonio, prometiéndole que la cuidaría hasta la muerte, ahora se transformaba en el rostro de un monstruo aterrador. Sin embargo, poco a poco, el llanto de Carmen se fue calmando. Su profundo dolor fue mutando. Sus lágrimas se secaron, siendo reemplazadas por una mirada afilada y fría. Se levantó, se limpió los restos de lágrimas de las mejillas con brusquedad. Se miró en el enorme espejo del salón. La mujer del espejo parecía frágil, pero detrás de sus ojos comenzaba a arder un fuego de pura ira. «Estorbo», murmuró Carmen en voz baja, repitiendo las palabras de su marido. «Dices que soy una carga, Alejandro. Muy bien. Si eso es así, voy a demostrarte lo que se siente vivir sin este estorbo. Y cuando te des cuenta, te arrepentirás el resto de tu vida de haber despertado al león dormido». Carmen recogió su móvil. No devolvió la llamada a Alejandro. En su lugar, abrió su lista de contactos y buscó un nombre al que llevaba mucho tiempo sin llamar debido a las prohibiciones de Alejandro. El nombre del abogado y notario de confianza de su difunto padre. La farsa de Alejandro había terminado. Ahora era el turno de Carmen de dirigir su propia obra de venganza. La llamada fue contestada al tercer tono. «Hola», don Fernando saludó Carmen. Su voz sonaba plana, serena, pero revelaba una firmeza que hacía tiempo que había perdido. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz grave de un hombre mayor, claramente sorprendido. «Doña Carmen, madre mía, ¿es realmente usted? Llevo casi 3 años sin saber nada de usted. Cambiaba de número constantemente». Intenté contactar a través de su marido, pero siempre me decía que estaba enferma o demasiado ocupada. Carmen sonrió con amargura. Así era como Alejandro la había aislado del mundo exterior, para que nadie supiera lo miserable que era la hija única de un famoso magnate inmobiliario español. «Estoy bien de salud, don Fernando. Perdone que haya estado desaparecida todo este tiempo.
Hay un asunto muy urgente del que debo hablarle. Se trata de la herencia de mi padre, la casa en la que ahora vivo con Alejandro. ¿Podemos vernos ahora mismo? No tengo mucho tiempo. Alejandro está fuera de Madrid durante 3 días, y tengo que dejarlo todo cerrado antes de que vuelva. Don Fernando, que había servido durante décadas a la familia de Carmen, pareció captar la señal de alarma en el tono de voz de la hija de su antiguo jefe. Sin hacer más preguntas, aceptó de inmediato. Por supuesto, doña Carmen. Venga a mi despacho. Las escrituras originales de la casa siguen a salvo en nuestro archivo, tal y como ordenó su difunto padre. 1 hora más tarde, Carmen ya estaba sentada en el despacho de don Fernando, decorado en un estilo clásico de madera noble, en pleno barrio de Salamanca. Frente a ella se desplegaban documentos importantes: el título de propiedad, certificados bancarios y, lo más importante, el acuerdo de separación de bienes prenupcial. Don Fernando miraba a Carmen con una mezcla de compasión e indignación. Tras escuchar un breve resumen sobre el incidente de la llamada de aquella mañana, el rostro de Carmen, antes siempre alegre, ahora se veía demacrado, aunque sus ojos brillaban con intensidad. «Ese marido suyo es un auténtico sinvergüenza», gruñó don Fernando, apretando los puños sobre la mesa. «Yo ya sospechaba desde el principio. Su padre nunca aprobó que se casara con él. Alejandro parecía muy ambicioso, pero sin capacidad real, y ahora se atreve a llamarla carga, cuando es él quien vive a cuerpo de rey gracias a la riqueza de usted». Carmen respiró hondo y exhaló lentamente. «Déjelo, don Fernando. Lamentarse ahora no sirve de nada. Yo tuve la culpa por dejarme cegar por el amor. Pensé que mi devoción podría cambiar su forma de ser. Resulta que estaba criando cuervos. Ahora solo quiero una cosa». Carmen señaló las escrituras de la casa. «Destruir su ego de raíz. Don Fernando, por favor, venda esta casa ahora mismo». Don Fernando abrió mucho los ojos. Vender una casa en esta zona residencial de lujo. Su valor es altísimo, doña Carmen. Al menos 3 millones de euros. Vender un activo de este calibre requiere tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Y el comprador tiene que ser alguien de absoluta solvencia. No me importa si tengo que bajar un poco el precio, siempre y cuando el pago sea al contado y el proceso rápido. ¿Acaso no tiene usted contactos con inversores extranjeros que buscan propiedades en esta zona? Ofrézcasela con un descuento especial, digamos 2,5 millones de euros limpios, con la condición de que la transacción se cierre en 48 horas. Quiero que, cuando Alejandro vuelva, esta casa ya no sea mía. Don Fernando se quedó en silencio un momento, pensando profundamente. Como abogado experto, entendía por dónde iban los tiros de Carmen. No era una cuestión de dinero, era una venganza calculada. De acuerdo, asintió don Fernando con firmeza. Casualmente, tengo un cliente británico, Mr. Harrison, que está buscando una residencia para su hija que va a estudiar en Madrid. ¿Tiene fondos líquidos y listos para usar? Si rebaja el precio por debajo del valor de mercado de esta forma, estoy seguro de que hará una transferencia de arras hoy mismo y liquidará el resto mañana. Hágalo, don Fernando. Encárguese de todo el papeleo. Firmaré lo que haga falta, respondió Carmen tajante. Don Fernando abrió entonces una carpeta azul oscuro. Hay otra cosa que debe recordar, doña Carmen. Por suerte, su padre insistió en que firmara este acuerdo de separación de bienes antes de casarse. Aunque en su día Alejandro se ofendió bastante por este documento, la realidad es que no tiene derecho a un solo céntimo de la venta de esta casa. Es un bien privativo suyo. Así que cuando intente reclamar bienes gananciales, se quedará con un palmo de narices. Carmen esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa llena de dolor, pero letal. No solo se quedará con un palmo de narices, don Fernando. Perderá el techo bajo el que duerme, perderá su dignidad y perderá la carga a la que tanto ha estado humillando. Una vez terminados los trámites iniciales, Carmen se despidió. Antes de salir del despacho, don Fernando la detuvo. Doña Carmen, doña Rosa, su madre, la echa muchísimo de menos. ¿No quiere informarle de todo esto? Carmen se quedó paralizada. La imagen del rostro tierno de su madre pasó por su mente. Más adelante, don Fernando, cuando todo esto acabe, no quiero que mi madre sufra viendo el fracaso de mi matrimonio. Iré a verla cuando vuelva a estar de pie como una mujer libre, no como una esposa desechada. Carmen regresó a su lujosa casa. Aquella tarde, el sol madrileño picaba con fuerza, pero su corazón estaba helado. Abrió la puerta principal y entró en el palacio que durante 5 años había sido su jaula de oro y su infierno personal. Caminó por las habitaciones. Pasó la mano por el sofá de piel italiana que había elegido junto a Alejandro, cuando él aún fingía ser dulce. Miró el televisor de 80 pulgadas donde Alejandro solía ver el fútbol mientras le gritaba exigiéndole una cerveza. Todo allí tenía recuerdos, y paradójicamente, casi todos eran dolorosos.
Entró en el dormitorio principal. En la pared colgaba una inmensa foto de su boda. En la foto, Carmen sonreía feliz con su vestido blanco, mientras Alejandro mostraba una amplia sonrisa, la sonrisa victoriosa de un hombre sin un duro, que había logrado casarse con la hija de un magnate. Carmen miró la foto fijamente. Ya no había más lágrimas. Bajó el gigantesco marco de la pared con mucho esfuerzo. Pesaba, pero no le importó. Una vez en el suelo, no lo rompió. Simplemente lo dejó boca abajo y lo arrastró hasta el trastero del jardín. Aquel amor ya está muerto, Alejandro susurró Carmen en el vacío de la habitación. Dijiste que era una carga. Muy bien. A partir de hoy, seré la carga más pesada de la que te hayas liberado jamás. Y te pasarás el resto de tu vida buscándola, cuando te des cuenta de que este estorbo era lo único que evitaba que te hundieras en la miseria. El móvil de Carmen volvió a vibrar. Un mensaje de don Fernando. Mr. Harrison ha aceptado. Está entusiasmado. Su equipo legal vendrá mañana por la mañana para una inspección rápida y firmar el contrato de compraventa. Ha transferido unas arras de 600,000 euros a su nueva cuenta bancaria personal, no a la cuenta conjunta. El resto, 9 millones, se liquidará pasado mañana tras la firma ante notario. Carmen miró la pantalla. Los ceros en el saldo de su nueva cuenta se habían multiplicado. El dinero era real. El plan estaba en marcha. Ahora tocaba la segunda fase, borrar cualquier rastro. Carmen no dejaría que Alejandro disfrutara de un solo tornillo de aquella casa. Vendería todo: muebles, electrodomésticos, decoración e incluso las alfombras. Dejaría la casa completamente vacía. Tan vacía como el corazón de Alejandro al traicionarla tan vilmente. Carmen encendió su portátil, creó una cuenta nueva en Wallapop y en portales de subastas de lujo con un seudónimo. Empezó a hacer fotos de los muebles a su alrededor, uno por uno. Venta urgente. Sofá de piel italiana auténtica. Precio de ganga. Recogida hoy. Se vende rápido. Smart TV 80 pulgadas. Estado impecable. Necesito el dinero. Nevera de doble puerta americana. Los dedos de Carmen volaban sobre el teclado con agilidad. No había ni la más mínima duda. Cada vez que pulsaba Enter para publicar un anuncio, sentía que se liberaba de las cadenas que la ataban. Allá en la sierra, Alejandro probablemente se reía a carcajadas con Lorena, celebrando su supuesta victoria, pero allí, en el silencio de esa gran casa, Carmen estaba montando el escenario para la destrucción de su marido. Un escenario que haría comprender a Alejandro que, sin su carga, él no era más que un fracasado, sin nada. Los días pasaron muy despacio para Carmen, pero de forma vertiginosa para sus planes. Esa tarde, se escuchó el ruido del motor de un coche entrando en la propiedad. Alejandro había vuelto. Carmen, que estaba doblando ropa en el salón, respiró hondo. Su corazón latía rápido, no por amor, sino por la adrenalina. Este era el momento de poner a prueba sus dotes de actriz. Tenía que interpretar a la esposa tonta y sumisa que su marido esperaba. Tenía que ser la carga obediente antes de detonarlo todo por los aires. La puerta se abrió. Alejandro entró fingiendo un agotamiento extremo. Llevaba la camisa por fuera del pantalón para parecer alguien que acaba de trabajar duramente en la obra. Aunque el sutil aroma a perfume de mujer en su cuello contaba una historia muy diferente. La historia de una escapada romántica en un chalet en Navacerrada junto a Lorena. «Hola», dijo Alejandro secamente, tirando los zapatos de cualquier manera cerca de la puerta. «Hola, cariño», le recibió Carmen con una gran y fingida sonrisa. Se apresuró hacia su marido, cogió el maletín de sus manos y le dio un beso en la mejilla con devoción. «Madre mía, se te ve cansadísimo. ¿Qué tal el proyecto? ¿Todo bien?» Alejandro se sorprendió un poco ante aquella cálida bienvenida. Normalmente, cuando volvía de un viaje de trabajo, Carmen le bombardeaba con preguntas suspicaces o revisaba su ropa sucia. Pero esta vez, su esposa parecía extremadamente dócil. «Sí, todo bien», respondió escuetamente mientras se dirigía al sofá y se dejaba caer pesadamente. Agotador, Carmen. Pasando calor, tragando polvo, peleándome con los albañiles que no hacen caso. Siento que me va a estallar la cabeza. «Pobrecito, mi amor», dijo Carmen, con un tono meloso artificial. Fue rápido a la cocina, trajo un vaso de agua fría y una toalla húmeda caliente. Con mimo, le limpió la cara a Alejandro y empezó a masajearle los hombros. «Descansa un rato, no pienses más en el trabajo. Ya te he preparado agua caliente para bañarte». Alejandro cerró los ojos disfrutando del masaje. Por dentro, celebraba su victoria. «Qué mujer tan tonta», pensó Alejandro. Se ve que no escuchó la llamada del otro día. O igual es demasiado estúpida para entenderla. Mejor así mi plan saldrá rodado. Carmen, dijo Alejandro de repente, apartando suavemente las manos de ella de sus hombros. «Quiero hablar contigo en serio sobre nuestro futuro». Carmen reprimió la náusea que sentía en el pecho. Sabía a dónde iba esa conversación. «¿De qué, cariño?»,
Preguntó con cara de inocencia. Sobre esta casa, Alejandro comenzó su pantomima, poniendo una expresión de gran preocupación muy convincente. Ayer en la obra estuve hablando con mi asesor fiscal. Dice que Hacienda va a cambiar la ley el año que viene. Los impuestos de las casas de lujo a nombre de particulares que no están dados de alta, como tú, van a subir un 300%. Es una barbaridad, Carmen. Podrían ser miles y miles de euros al año. Carmen fingió asombro y se tapó la boca con las manos. ¿En serio? ¿Cómo es posible? No he escuchado nada de eso en el telediario. ¿Tú qué vas a saber de estas cosas, mujer? Es información privilegiada, mintió Alejandro sin despeinarse. Y he pensado que me daría mucha pena que te agobiaras con temas de impuestos. El dinero que heredaste de tu padre se acabará algún día. Yo, como marido responsable, no quiero que tengas esa carga encima. Alejandro la miró fijamente a los ojos, intentando intimidarla y manipularla a la vez. Lo que propongo es que cambiemos la titularidad de las escrituras de la casa a mi nombre. Si está mi nombre, puedo meter los impuestos en las dietas de la empresa y deducirlos. Así no tendríamos que pagar ni un euro. Tú te quedarías tranquila. Sin hacer nada, la casa segura, el dinero seguro. ¿Qué te parece? Carmen tenía ganas de soltar una carcajada ante semejante patraña barata. Impuestos subiendo un 300%, la empresa asumiendo los impuestos de su casa privada. Alejandro realmente la consideraba una mujer retrasada que no había ido a la escuela. Sin embargo, Carmen asintió lentamente, fingiendo dudar. Pues tienes razón, Alejandro. Yo es que no entiendo nada de papeleos. Me daría un dolor de cabeza tener que ir a Hacienda. ¿Ves? Por eso tienes que confiar en tu marido. Yo soy el cabeza de familia. Yo me encargo de todo. Alejandro sonrió de oreja a oreja, sintiendo que la victoria ya era suya. Voy a preparar los papeles con un notario amigo mío. Tú solo tendrás que firmar. Fácil, ¿verdad? Sí, cariño, ya firmaré, respondió Carmen en voz baja. Sí, cariño, voy a firmar, pero no para cederte mis bienes, sino la escritura de compraventa con Mr. Harrison, pensó Carmen con frialdad. Perfecto. Si eres buena y obediente, nos irá fenomenal, la felicitó Alejandro, dándole unas palmaditas en la mejilla, como si estuviera felicitando a su perro. Bueno, me voy a duchar. ¡Qué calor! En cuanto Alejandro entró al baño y se escuchó el ruido del agua, el rostro inocente de Carmen desapareció por completo. Su mirada se volvió gélida. Actuó con rapidez. Abrió el armario de Alejandro, cogió varios de sus relojes de lujo y zapatos de marca que apenas usaba. En realidad, esos artículos los había comprado Alejandro con una tarjeta de crédito adicional vinculada a la cuenta de Carmen, cuyas facturas pagaba ella religiosamente cada mes. Así que, técnicamente, eran de Carmen. Los metió todos en una bolsa de basura grande que escondió tras el cubo de la ropa sucia. Mañana, cuando Alejandro se fuera a trabajar, vendería todos esos bienes superfluos en una tienda de compraventa de lujo. Un buen pellizco extra para financiar su desaparición. Por la noche, cuando Alejandro ya estaba profundamente dormido y roncando sonoramente, seguramente agotado tras su ajetreado fin de semana en Navacerrada, Carmen abrió silenciosamente la pequeña caja fuerte escondida en el armario. Cogió todas las joyas de oro y diamantes que le había dejado su difunta madre y que había guardado todo ese tiempo. También sacó los papeles del Audi Q5 que Alejandro usaba a diario. Alejandro no sabía que el coche también estaba a nombre de Carmen. Antaño, Alejandro había suplicado que le compraran un coche de gama alta para aparentar estatus ante sus clientes, y Carmen, perdidamente enamorada, había accedido sin dudarlo. Carmen observó los papeles del coche. Mañana venderé este coche en un concesionario de lujo de un amigo de don Fernando. Aún podrás conducirlo hasta pasado mañana, Alejandro. Disfruta conduciendo un coche que ya no te pertenece, pensó. De repente, el móvil de Alejandro, en la mesita de noche, vibró. La pantalla se iluminó. Entró un mensaje de WhatsApp. Cariño, ¿aún no duermes? Te echo de menos. La cama de mi piso está muy fría sin ti. Date prisa con lo del estorbo, ¿vale? Así podremos dormir juntitos todas las noches en ese casoplón. El remitente estaba guardado como jefe de obra Pérez, pero Carmen sabía que era Lorena. Carmen ya no sintió rabia al leer el mensaje. Solo sintió lástima. Lástima por Lorena, que no tenía ni idea de que su casoplón de ensueño se había vendido legalmente esa misma mañana ante notario y que la señal del trato ya estaba a buen recaudo en una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de Carmen. Carmen volvió a dejar el teléfono en su sitio. Se tumbó de nuevo junto a su marido, dándole la espalda al hombre que había destrozado su vida. Esas eran las últimas noches que dormiría bajo aquel techo. Al día siguiente, la obra de teatro continuó.
Alejandro se fue a trabajar en el coche, silbando alegremente, convencido de que Carmen había accedido a cambiar las escrituras. Apenas el coche de Alejandro desapareció en la esquina de la calle, un camión de mudanzas cubierto aparcó frente a la casa. No era un camión de mudanzas normal y llamativo, sino uno especializado en transporte de antigüedades y arte. Poco a poco bajaron cuadros carísimos y vaciaron las colecciones de cristalería de las vitrinas. Carmen trabajaba de forma rápida y silenciosa. Todavía no vendería los muebles grandes, para que Alejandro no sospechara cuando volviera por la tarde. Solo sacó objetos pequeños pero de muchísimo valor. Un jarrón de la dinastía Ming valorado en decenas de miles de euros, vendido. Colección de bolsos de lujo casi sin usar, vendidos. Joyas convertidas en dinero contante y sonante. A simple vista, la casa parecía intacta, pero el alma de su lujo ya se había evaporado. Por la tarde, Carmen recibió una llamada del concesionario. Doña Carmen, el proceso de recompra de su Audi Q5 con matrícula 1234XYZ ha sido aprobado. Nuestro equipo pasará a recoger el vehículo pasado mañana por la mañana a primera hora. ¿Puede decirle a su marido que es para una revisión rutinaria, tal como solicitó? Perfecto, gracias, respondió Carmen escuetamente. Cuando Alejandro regresó aquella tarde, volvió a quejarse de la casa. Carmen, el aire acondicionado de la planta de arriba no enfría bien. Llama a un técnico, por favor. Gastamos luz a lo tonto si funciona mal. ¿Qué demonios haces todo el día en casa? No sabes ni mantener las cosas. Carmen sonrió dulcemente pasándole una cerveza fría. Claro que sí, cariño. Perdona. Mañana llamo al mejor técnico. No hará falta ningún técnico, pensó Carmen. Pasado mañana no solo desaparecerá el aire acondicionado, sino que la casa entera desaparecerá de tus manos. Carmen miró el calendario de la cocina. Había un gran círculo rojo marcado para pasado mañana, su 5º aniversario de bodas. Esa era la fecha límite. El día que Alejandro le había prometido a su amante que pediría el divorcio, y el día en que Carmen le haría a Alejandro un regalo que jamás olvidaría. Alejandro le llamó suavemente mientras cenaban. ¿Qué quieres ahora?, respondió él, de malas maneras, sin apartar los ojos del móvil. Pasado mañana es nuestro 5º aniversario, ¿te acuerdas? Alejandro se quedó pensativo y resopló. Ah, sí. ¿Y qué pasa? ¿Vas a pedirme un regalo caro? No tengo dinero. He tenido muchos gastos últimamente. No, tranquilo, no quiero ningún regalo, dijo Carmen con una mirada inescrutable. Solo quería decirte que pasado mañana te tengo preparada una sorpresa muy especial. Una sorpresa que te liberará de todos tus problemas. Alejandro levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Que me liberará de mis problemas? ¿Quieres decir que pasado mañana, por nuestro aniversario, me vas a firmar los papeles de la casa como regalo? Carmen asintió despacio. Sí, eso. Y hay otra gran sorpresa, seguro que te quedas en shock. Alejandro esbozó una sonrisa torcida. Qué mujer más patética. Le digo un par de tonterías y cede a la primera, pensó. Vale, espero la sorpresa. Más vale que no me decepciones, la amenazó Alejandro. Carmen sonrió, una sonrisa misteriosa que ponía los pelos de punta. Si Alejandro hubiera sido lo suficientemente perspicaz para notarlo, tranquilo, mi amor, te aseguro que no te vas a decepcionar, te vas a quedar de piedra. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba encapotado, amenazando con descargar un chaparrón. Sin embargo, para Carmen, aquel era el día más luminoso de los últimos 5 años. Alejandro estaba ocupado acicalándose frente al espejo, ajustándose la corbata. Su cara resplandecía, no por ver a su esposa, sino imaginando cómo sus despreciables planes se harían por fin realidad. Acuérdate, Carmen dijo sin mirarla. A las 10 te vas directa a la notaría de mi amigo, en el Paseo de la Castellana. Yo me paso antes por la oficina a recoger unos papeles de Hacienda. Nos vemos allí. No llegues tarde y no te olvides del DNI original. Una vez firmes el cambio de titularidad, yo me encargo de los impuestos. Tú no te agobies. Carmen, que estaba sentada en el borde de la cama, miró a su marido con una expresión difícil de descifrar. Sí, cariño, allí estaré. Ya tengo tu sorpresa especial preparada. Alejandro soltó una carcajada, una risa que sonaba terriblemente hiriente en los oídos de Carmen. Así me gusta. Esa es una buena esposa. Mira, si todo sale bien hoy, esta noche te invito a una cena romántica. Yo pago. Por supuesto que pagarás tú. Pagarás con la venta de tu dignidad, pensó Carmen. Ten cuidado en la carretera, cariño, dijo Carmen en voz baja, cuando Alejandro le dio un frío beso de compromiso en la mejilla. En cuanto el Audi Q5, que ya pertenecía legalmente al concesionario, aunque se lo habían prestado un día más, desapareció tras la verja, Carmen se puso en acción. No se arregló para ir a la notaría. Cogió el móvil y marcó, en marcación rápida,
Solo dio unas breves instrucciones. En 10 minutos, 3 grandes camiones de mudanza aparcaron frente a la casa. No eran camiones de mudanza convencionales, sino el equipo de liquidación de activos al que Carmen había pagado una fortuna para que trabajara en silencio y a la velocidad del rayo. Una docena de hombres vestidos de negro se bajaron y empezaron a trabajar con una eficiencia militar. No sacaban los muebles para llevarlos a una nueva casa de Carmen, porque ella no quería ninguna de aquellas cosas impregnadas de recuerdos amargos. Todo, los sofás, los armarios, la mesa del comedor, hasta la cama, todo se fue directo a un almacén de subastas y liquidaciones. Carmen lo vendió todo. Quería borrar el rastro de Alejandro para siempre. Un vecino curioso asomó la cabeza por la valla, extrañado por todo aquel movimiento. Carmen le saludó amablemente desde lejos. «Vamos a hacer una reforma integral para quitar las malas vibraciones», gritó con una gran sonrisa, dejando al vecino tranquilo y sin sospechas. A las 11 de la mañana, el trabajo había terminado. Carmen estaba de pie en el centro del salón, que ahora parecía inmenso y resonaba con eco. El suelo de mármol blanco brillaba fríamente, reflejando su figura solitaria. Ya no había fotos de boda en las paredes. No estaba el sofá desde el que Alejandro solía insultarla. La casa estaba completamente vacía, hueca, exactamente igual que el corazón de Carmen, al que la traición de su marido había vaciado por completo. Carmen miró su reloj. Alejandro debía estar ahora mismo en la oficina de aquel notario cómplice, esperando impaciente e intentando llamarla a su teléfono apagado. Hora del toque final, murmuró. Caminó hacia una esquina del salón y sacó un bote de spray de pintura roja como la sangre que había comprado previamente. Con un pulso firme, sin asomo de duda, empezó a escribir en la inmaculada pared blanca del salón. No le importaba arruinar la pintura, porque el nuevo propietario, Mr. Harrison, planeaba tirar ese muro la próxima semana para ampliar la estancia, así que Carmen era libre de expresarse. El siseo del spray resonaba con fuerza en la casa vacía. Shh, shh, las letras rojas. Se iban formando, enormes, y goteaban hacia abajo como si fuesen heridas abiertas. Carmen volcó todo su dolor en aquel mensaje. No lo escribió en la puerta de entrada para que no llamara la atención desde fuera. Lo escribió exactamente en la pared frontal, la que se veía nada más abrir la puerta principal. Una sorpresa del estorbo que tanto desprecias. Esta casa ya se ha vendido por 3 millones de euros. Gracias por liberarme. Disfruta de tu vida sin cargas. Carmen retrocedió unos pasos, admirando su obra maestra con satisfacción. El mensaje gritaba a los 4 vientos, representando la voz de su alma que tanto tiempo había estado silenciada. «Perfecto», susurró. A continuación, dejó las llaves de la casa y las copias en el suelo, justo debajo del mensaje. A su lado, depositó un pequeño sobre. Dentro del sobre, solo había una moneda de 1 euro. La propina para el aparcacoches. El símbolo de lo que valía la dignidad de Alejandro ahora mismo para ella. A las 11:30 en punto, el equipo de seguridad privada contratado por Mr. Harrison apareció para tomar el control de la propiedad. Carmen les entregó los mandos del garaje y el acceso. Asegúrense de que nadie entre hasta que el antiguo propietario aparezca esta tarde. Dejen que entre solo, para que vea su sorpresa. Después, háganle el favor de echarlo a la calle por allanamiento de morada privada, ordenó Carmen con voz gélida. Entendido, doña Carmen. Conocemos perfectamente nuestro trabajo, respondió el jefe de seguridad de Prosegur con firmeza. Carmen arrastró su pequeña maleta de cabina fuera de las verjas de la espectacular mansión por última vez. No miró atrás. Había pedido un Uber que la llevaría al aeropuerto de Barajas. Su vuelo a Málaga, para dirigirse a Marbella, salía en un par de horas. Allí empezaría una nueva vida como una Carmen independiente y exitosa dueña de un hotel boutique, lejos para siempre de la sombra de la señora de Alejandro. Mientras tanto, en la oficina del notario, Alejandro empezaba a entrar en pánico. Eran las 12 del mediodía y Carmen no aparecía. Su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. ¡Maldita sea! ¿Dónde está esa imbécil? ¿Se ha perdido? ¿Se le ha olvidado cómo llegar? Maldecía a Alejandro, paseando nervioso por el vestíbulo de la notaría. El personal del notario ya le miraba con cara de fastidio. Intentó llamar al teléfono fijo de la casa, pero Carmen había cortado la línea esa misma mañana. «Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Vais a firmar o no? Tengo a otro cliente esperando», le recriminó el notario, que era el amigo con el que estaba compinchado, visiblemente molesto. «Tranquilo, macho. Seguro que mi mujer se ha quedado dormida o algo». Es una torpe de cuidado, intentó disculparse Alejandro, aunque el sudor frío empezaba a empaparle la espalda. Un mal presentimiento, que llevaba evitando desde ayer, le invadió de golpe.
Me voy a casa a buscarla. Se va a enterar como la pille tumbada viendo la tele. La mato, gruñó Alejandro. Salió corriendo al parking, se subió al coche y condujo a toda velocidad, sorteando el tráfico del centro de Madrid como un poseso. La ira nublaba su juicio. Ya imaginaba cómo iba a gritar a Carmen, tal vez incluso sacudirla un poco para que se diera cuenta de la importancia de aquel día. No tenía ni idea de que en su casa no había nadie esperando para recibirle. Solo un silencio sepulcral y un mensaje pintado con sangre roja, listo para destruir su mundo en un abrir y cerrar de ojos. El coche aceleraba, acercándose cada vez más a su propia perdición. Los neumáticos del Audi chirriaron violentamente cuando Alejandro dio un frenazo brusco justo delante de la verja de su casa. El polvo se levantó, reflejando el caos y la furia del conductor. Alejandro salió del coche respirando agitadamente. Su cara estaba roja, a punto de reventar por la ira contenida. En su cabeza solo había una idea: entrar, agarrar a Carmen, meterla a la fuerza en el coche y llevarla al notario aunque tuviera que insultarla por todo el camino. ¡Carmen! ¡Abre la puerta! ¡No te hagas la sorda!, gritó mientras aporreaba el candado de la verja. Silencio. Ninguna respuesta. No se escucharon los pasos apresurados y temerosos de Carmen, que normalmente acudía corriendo al oír el claxon. Alejandro rebuscó en su bolsillo, sacando su copia de las llaves con manos temblorosas de pura rabia. Te vas a enterar. A mí no me tomas el pelo en un día tan importante. ¿Quién te has creído que eres? Maldita inútil desagradecida. No paraba de insultar. Al abrir la verja, la empujó con tanta fuerza que el metal golpeó violentamente contra el muro. Clank. El eco resonó en la tranquila zona residencial. No le importó. Avanzó a zancadas por el jardín delantero. Pero entonces se detuvo un instante. Algo fallaba. El jardín estaba demasiado despejado. Las caras macetas con orquídeas que tanto cuidaba Carmen y que siempre adornaban el porche habían desaparecido por completo. Las sillas de mimbre donde él solía sentarse a fumar mientras le daba órdenes tampoco estaban. ¿El porche estaba completamente desnudo? ¿Qué broma es esta? ¿Ha vendido las macetas para irse de compras?, murmuró confundido. Pero la rabia aún nublaba su lógica. Se dirigió a la puerta principal. Estaba cerrada, pero no echada con llave. Empujó el pomo y abrió la puerta de una patada. «¡Carmen! ¡Sal ahora mismo!», rugió con voz atronadora. Pero no fue la figura de su esposa la que encontró. Tampoco fue el rostro asustado de Carmen el que le dio la bienvenida. Lo que le dio la bienvenida fue el vacío absoluto. Alejandro se quedó petrificado en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron al mirar a su alrededor. El salón, que ayer mismo estaba rebosante de muebles de lujo, ahora estaba vacío. El brillante suelo de mármol blanco se extendía sin obstáculos, sin un solo mueble a la vista. Las cortinas de seda hechas a medida que trajeron de fuera habían desaparecido, dejando los grandes ventanales desnudos, permitiendo que la cruda luz del sol atravesara la estancia. Las rodillas de Alejandro flaquearon. Entró lentamente, como si entrara en una casa encantada. El sonido de sus zapatos resonó, toc, 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 rebotando en las paredes mudas. Esto es un sueño, susurró. Se frotó los ojos, deseando que al volver a abrirlos, los muebles estuvieran ahí y Carmen sentada en el sofá. Pero no, el vacío era muy real. Entonces, la vista de Alejandro se clavó en la pared principal del salón. Esa pared que debía ser inmaculada ahora estaba profanada por una pintura en spray color rojo sangre que aún parecía húmeda. Aquellas letras gigantescas y crudas le abofetearon con una fuerza brutal. Una sorpresa del estorbo que tanto desprecias. Alejandro leyó esa primera línea y sintió como si la sangre se le helara en las venas. El recuerdo de su conversación telefónica en el coche con Lorena hace 2 días se reprodujo en su mente como una cinta de casete estropeada. Mi mujer es un estorbo en mi vida. Esas palabras, esas mismas palabras que le había dicho con tanta arrogancia a su amante, resultaba que Carmen lo había escuchado. La llamada no se había cortado. Retrocedió un paso, le faltaba el aire. Leyó la siguiente frase. Esta casa ya se ha vendido por 3 millones de euros. Disfruta de tu vida sin cargas. ¡3 millones de euros! Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Le fallaron las piernas. Su cuerpo se desplomó de rodillas sobre el frío mármol. Vio el pequeño sobre en el suelo, justo debajo del grafiti. Con unas manos que temblaban descontroladamente, rompió el papel. Dentro solo había una moneda de 1 euro, para el aparcacoches. La humillación era devastadora. Carmen, la mujer a la que él había considerado estúpida, débil y sumisa, acababa de destruir su vida de un solo y magistral golpe.
No, no es posible. Ella no puede ser tan lista. Solo es una ama de casa, gritó Alejandro histéricamente a la habitación vacía. Su voz rebotó, riéndose de él. El pánico se apoderó de él. Sacó torpemente su teléfono móvil del bolsillo. Abrió la aplicación del banco. Necesitaba comprobar la cuenta corriente conjunta a la que tenía acceso, donde asumía que Carmen guardaba los ahorros. Cargando. La pantalla mostró una cifra que hizo que el corazón de Alejandro pareciera arrancado del pecho a la fuerza. 0 euros. El historial mostraba una retirada de fondos masiva y una transferencia a una cuenta desconocida realizada esa misma mañana, justo antes de que el banco cerrara el horario de transferencias. Todo. No queda nada. Alejandro dejó caer el teléfono. Estaba pálido como un muerto. Aún no había procesado su ruina cuando escuchó el ruido de unas botas pesadas acercándose desde la puerta principal. Alejandro se giró asustado. 3 hombres robustos, vestidos con uniformes negros de seguridad privada, estaban allí parados, mirándole con actitud intimidante. Uno de ellos llevaba una porra. «Perdone, señor. ¿Quién es usted?», preguntó uno de los guardias con tono severo y poco amistoso. Alejandro se puso en pie a duras penas, intentando reunir los restos de su arrogancia. «¿Quiénes sois vosotros para entrar así en casa ajena?». «Yo soy el dueño de esta casa», el marido de Carmen. El guardia de seguridad sonrió con sarcasmo y miró a sus compañeros. «Ah, así que usted es don Alejandro, el exmarido de doña Carmen». «No soy el ex, sigo siendo su marido», bramó Alejandro. «Disculpe, señor Alejandro», dijo el jefe de seguridad dando un paso al frente, lo que hizo retroceder a Alejandro, atemorizado. Por orden expresa del nuevo propietario, el señor Harrison, y respaldado por los poderes legales otorgados por la vendedora legítima doña Carmen, esta casa quedó vacía y entregada a las 12 del mediodía de hoy. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí. Está cometiendo un delito de allanamiento. ¡Imposible! Las escrituras no se han cambiado. Alejandro seguía negando, incapaz de aceptar la realidad. El contrato de compraventa y arras se cerró legalmente ayer y hoy se ejecutó. Y otra cosa, el guardia señaló hacia la calle, al coche aparcado. La gente del concesionario de coches también está esperando fuera. Dicen que ese Audi ya fue recomprado por ellos a petición de doña Carmen y le exigen que entregue las llaves ahora mismo porque el periodo de cesión temporal ha expirado. El mundo de Alejandro colapsó por completo. Todo se volvió negro. Había perdido la casa, el dinero, el coche. «Mentira, es una conspiración. Llamada Carmen. Quiero hablar con mi mujer». Alejandro gritaba como un loco, con los ojos inyectados en sangre. «Doña Carmen ya no está localizable, señor. Nos dejó un recado. Si el señor Alejandro monta un escándalo, tienen permiso para echarlo a la fuerza a la calle», respondió el seguridad con frialdad. Sin dar más avisos, 2 de los guardias agarraron a Alejandro por los brazos. Él se revolvió, forcejeó y le soltó todo tipo de insultos obscenos. Pero ellos eran mucho más fuertes. Alejandro fue arrastrado fuera de la lujosa mansión de la que ayer mismo presumía como su palacio. Lo arrastraron por el jardín, a través de la verja, y lo arrojaron al ardiente asfalto de la calle de Pozuelo. «No vuelva por aquí o llamaremos a la Guardia Civil», amenazó el jefe de seguridad antes de cerrar la pesada puerta metálica con un estruendo ensordecedor. Clam. El sonido de la puerta cerrándose sonó como una condena a muerte. Alejandro se quedó tirado en el asfalto. Su traje estaba sucio, despeinado, con la corbata torcida. Los trabajadores del concesionario se acercaron. Le arrancaron bruscamente las llaves del coche de sus manos flácidas y se llevaron el único vehículo que le quedaba. Alejandro se quedó completamente solo. En medio de la calle, bajo el abrasador sol madrileño, sin cartera se había quedado en la guantera del coche incautado, sin casa y sin esposa. Su teléfono, con la pantalla rajada por la caída de antes, volvió a sonar. Lo miró con visión borrosa. Mensaje de Lorena. «Cariño, ¿por qué no has llegado? Vamos a montar la fiesta, ¿no? Ya he reservado mesa en un sitio súper exclusivo. Es carísimo. No llegues tarde. Pásame primero la pasta por Bizum». Alejandro soltó una carcajada. Una risa destemplada, seca y demencial. Se reía de su propia estupidez. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta de su propia destrucción. «Carmen», gimió en voz baja. Las lágrimas de rabia y remordimiento comenzaron a mezclarse. «Eres un auténtico demonio con cara de ángel». Miró la imponente casa que tenía frente a él, ahora cerrada a cal y canto. Comprendió que no solo había perdido su patrimonio, había perdido a la única persona que lo había aceptado sinceramente con todos sus defectos.
y la había tirado a la basura por culpa de un despojo humano que ahora le exigía dinero para una fiesta. Y lo que más le dolía era saber que esto solo era el principio. Aún no le había contado a Lorena que el rey del que presumía se había convertido en un mendigo sin un duro. El sol de la tarde en Madrid quemaba la piel, pero no era nada comparado con el ardor en el pecho de Alejandro. Tras ser expulsado a patadas por la seguridad de la casa que creía suya, Alejandro caminó cojeando por la ardiente acera con un aspecto lamentable. Su carísima camisa estaba arrugada y manchada de polvo del asfalto. Había perdido la corbata por el camino y sus zapatos elegantes de piel le hacían llagas en los pies. Se palpó los bolsillos. Su cartera se había quedado dentro del Audi decomisado. Afortunadamente, aún llevaba el móvil en la mano. Aunque la pantalla estaba rota, comprobó que el saldo que le quedaba en la cuenta de Cabify apenas daba para un último viaje. Su destino era claro: el apartamento de Lorena en el céntrico barrio de Salamanca. En su mente confundida, Alejandro aún albergaba una ingenua esperanza. Pensaba que Lorena le amaba de verdad, que era su alma gemela, que le comprendía mucho mejor que la aburrida de Carmen. Seguro que Lorena lo acogería, le consolaría, y juntos planearían cómo recuperarse. ¿Acaso no le había dicho ella que estaba dispuesta a vivir en la pobreza con tal de estar a su lado? Espera, mi amor. Saldremos de esta, murmuraba Alejandro, delirando por las calles, ignorando las miradas de desprecio de los viandantes. Al llegar al elegante vestíbulo del edificio donde vivía Lorena, cuyo alquiler había pagado él mismo con la tarjeta de crédito de Carmen el mes anterior, subió directo al quinto piso. No le importó la mirada de sospecha del conserje, solo necesitaba abrazar a Lorena. Alejandro llamó al timbre de la puerta 5B, repetidas veces, ansioso. La puerta se abrió. Lorena estaba allí, deslumbrante y guapísima, con un ceñido y sexy vestido de noche color burdeos. Llevaba el pelo de peluquería y su carísimo perfume inundaba el pasillo. Su cara radiaba felicidad, esperando que Alejandro trajese grandes noticias. «Hola, amor, por fin llegué». Las palabras de Lorena se atascaron en su garganta al ver el aspecto de Alejandro. Le escaneó de arriba abajo, desde el pelo alborotado hasta los zapatos empolvados. Su sonrisa se desvaneció al instante, sustituida por un profundo gesto de asco. «Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Pareces un vagabundo», chilló Lorena, retrocediendo un paso como si temiera contagiarse de alguna enfermedad. «¿Dónde está tu coche nuevo? ¿Dónde están las escrituras de la casa? Teníamos que ir a celebrar». Alejandro entró sin pedir permiso y se desplomó pesadamente en el sofá de tonos crema del salón de Lorena. Se frotó las sienes palpitantes. «Todo está arruinado, Lorena». Arruinado, gimió. Lorena cerró la puerta de un portazo y se plantó delante de él con los brazos en jarra. «¿Arruinado el qué? No me asustes ahora. Dijiste que hoy firmaba los papeles». Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos y llorosos miraron a Lorena. «Carmen, esa víbora, nos ha engañado. No firmó la cesión de la casa. Lo que hizo fue vender la casa en secreto a un extranjero. Hoy a mediodía la casa estaba vacía y todo vendido. Me han echado. Me han tirado a la calle como a un perro callejero los de seguridad del nuevo dueño». La boca de Lorena se abrió de par en par. Se quedó pálida, pero en segundos su cara se puso roja de rabia. «¿Vendida? ¿Y el dinero? Ese dinero de los millones de euros, ¿dónde está? Lo tendrás tú, ¿verdad? ¿O en la cuenta compartida?» Alejandro negó débilmente con la cabeza. «Ni un céntimo. Mis cuentas están vacías. Movió todo el dinero a saber dónde. El concesionario se llevó el coche. Me dejé la cartera dentro. No me queda absolutamente nada, Lorena. Solo te tengo a ti». Alejandro intentó coger la mano de Lorena buscando compasión. «¿Me puedo quedar aquí a vivir un tiempo, cariño? Hasta que encuentre un trabajo nuevo o me den un préstamo. Te prometo que agilizaré el divorcio y le reclamaré la mitad de los bienes gananciales». Lorena le apartó la mano de un manotazo violento. ¡Plas! El sonido resonó en la habitación. Alejandro se quedó atónito, mirándole incrédulo. Aquella mujer que siempre le llamaba mi amor y cariño con voz dulce, ahora le miraba con unos ojos gélidos y crueles, exactamente como un depredador mirando un trozo de carne podrida. «¿Quedarte aquí?», preguntó Lorena con voz aguda e histérica. «¿Te crees que este piso es una ONG? ¿Te piensas que voy a meter a vivir aquí a un muerto de hambre sin futuro como tú?» «Lorena, ¿por qué hablas así?», le temblaba la voz a Alejandro. «Nos queremos. Dijiste que estarías conmigo en lo bueno y en lo malo». Lorena soltó una carcajada estridente, una risa humillante que le rompió el alma a Alejandro. «Amor, baja de las nubes, chaval. Estaba contigo porque pensaba que estabas forrado. Creía que ese casoplón era tuyo. Pensaba que eras un directivo con pasta. ¿Y qué resulta?
que solo eres un parásito que vivía chupando del bote de su mujer. Si la casa era de Carmen, significa que la rica aquí era ella, no tú. Aquellas palabras se clavaron en el pecho de Alejandro más profundas que una daga, la cruda realidad abofeteándole la cara sin piedad. Pero lo he sacrificado todo por ti, Lorena. La engañé a ella por ti, intentó defenderse. Ese es tu problema. Por ser tan imbécil, le soltó Lorena con crueldad. Escúchame bien, don Alejandro. El alquiler de este piso cuesta una fortuna. Mis cosméticos son muy caros, y me gusta cenar en sitios de lujo. Si no tienes dinero ni para pagarme un café, ¿qué vas a ofrecerme? ¿Amor? El amor no da de comer. Lorena caminó a paso rápido hasta la habitación y volvió con una bolsa de deporte donde metió las 3 camisas y mudas que Alejandro solía tener allí. No se la entregó educadamente, sino que se la lanzó directamente a la cara. «Coge esta basura tuya y lárgate de mi casa ahora mismo», le ordenó, señalando la puerta. «Lorena, ¿cómo puedes ser tan fría? Ya es de noche. ¿Dónde voy a dormir?», suplicó Alejandro, con la dignidad totalmente aniquilada. «Me importa un bledo. Duerme debajo del puente de ventas o en un cajero, haz lo que quieras. Pero aquí no, me tengo que arreglar. Esta noche viene a recogerme un empresario importante que sí tiene dinero de verdad, no fantasías como tú». Los ojos de Alejandro se desorbitaron. «O sea, ¿que todo este tiempo has estado viéndote con otros?». «Pues claro, hay que tener plan B, por si acaso resultaba ser un fraude. Y mira, mi instinto no falló. Fuiste una inversión ruinosa». Lorena agarró a Alejandro del brazo, forzándole a levantarse del sofá. La rabia y el asco le daban una fuerza inusitada. Le arrastró hasta el pasillo y le empujó fuera del piso. Alejandro se tambaleó y casi se cae. «Ni se te ocurra volver a llamarme. Te voy a bloquear. Y si vuelves a pisar por aquí, llamo a la policía y digo que me estás acosando», le amenazó. ¡Pum! La puerta se cerró a centímetros de la cara de Alejandro. El sonido de los cerrojos cerrándose desde el interior fue ensordecedor. Alejandro se quedó quieto como una estatua en el pasillo helado. En una mano llevaba una bolsa con ropa sucia. En su bolsillo, un móvil roto sin apenas batería. En su corazón, un agujero gigantesco. Esa misma mañana se sentía el rey del mundo. Tenía una esposa rica que creía, tonta, un amante despampanante y un buen puesto. En menos de 12 horas, Carmen le había dado la vuelta al tablero de ajedrez. Carmen le había quitado el rey, las torres y los caballos, dejándole solo como un triste peón sin ningún valor. Lentamente Alejandro se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo frente a la puerta. Escondió la cara entre sus manos. Sus hombros temblaban, sacudidos por el llanto. Pero no era un llanto de arrepentimiento o de pedir perdón a Dios o a Carmen. Era un lamento desesperado por su propio destino, por darse cuenta de lo patético e idiota que había sido. Desde el interior de la casa escuchó la voz mimosa de Lorena hablando por teléfono, el mismo tono que antes usaba para él. «Hola, papi. Sí, ¿ya vienes a por mí? Sí. No te preocupes, el pesado ese de antes ya se ha ido». Alejandro levantó la cabeza. El dolor se transformó en una vergüenza absoluta. Recordó la cara cariñosa de Carmen, preparándole las tostadas con mimo cada mañana. Recordó a Carmen dándole masajes cuando volvía cansado. Recordó a Carmen sonriendo a pesar de sus desprecios. «Mi mujer es un estorbo», se susurró Alejandro, repitiendo su propia maldición. Ahora entendía que Carmen no era un estorbo. Carmen era el pilar maestro que le sostenía. Y cuando el pilar desapareció, toda la estructura de la vida de Alejandro se derrumbó sobre su cabeza, dejándole enterrado en escombros. Lorena, a la que consideraba su paraíso, no era más que maleza que salió volando al primer soplo de viento fuerte. Alejandro se levantó, mareado. Caminó hacia el ascensor, con la mirada vacía. No sabía a dónde ir. ¿Volver a casa de sus padres en el pueblo? ¡Imposible! El orgullo no se lo permitía tras haber presumido de ser el triunfador de Madrid. ¿Ir a casa de un amigo? No tenía amigos de verdad. Siempre había sido un egocéntrico y un avaro con los demás. Aquella noche, Madrid estaba más frío de lo normal. Alejandro salió a la calle, fundiéndose con la oscuridad, convertido en un sin techo más en la gran capital, que una vez pensó que había conquistado con su arrogancia. A lo lejos, la sombra de la sonrisa de Carmen parecía perseguirle, convirtiéndose en una pesadilla de la que jamás despertaría. 6 meses después del día de la gran debacle, la ruleta de la vida seguía girando sin piedad, para quienes no saben valorar lo que tienen. Alejandro ya no era el ejecutivo trajeado que se sentaba en un despacho con aire acondicionado. Ahora era simplemente un mozo de carga y camarero eventual para una empresa de catering de bajo coste. Su cuerpo, antes corpulento, ahora estaba en los huesos.
Su piel, curtida por trabajar al sol montando carpas. Su rostro aparentaba 10 años más de los que tenía. Las marcas de la desesperación estaban profundamente grabadas en sus arrugas. Esa noche, a Alejandro le había tocado trabajar sirviendo bebidas en la gran fiesta de inauguración de un hotel de 5 estrellas recién reformado en la Milla de Oro de Marbella. El sueldo de esa noche de explotación solo le llegaría para pagar los atrasos del alquiler de su miserable habitación sin ventanas, llena de humedad, en un hostal de mala muerte. Tú, Alejandro! No te quedes ahí pasmado. Rellena esas bandejas. Los invitados VIP están a punto de entrar, le gritó el encargado del catering, asustándole. Sí, jefe, perdone, susurró Alejandro, llenando a toda prisa las copas de cristal con champán. Le dolía el alma. Antes, él era quien gritaba a los empleados. Ahora, le humillaban a él a diario. La música de orquesta empezó a sonar majestuosa. Los focos iluminaron la entrada principal del gran salón de eventos. El presentador, con voz impecable, tomó la palabra. Damas y caballeros, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la propietaria de este magnífico Carmen Luxury Resort, doña Carmen y su familia. La bandeja se escurrió de las manos de Alejandro. Las copas de cristal se estrellaron contra el suelo haciéndose añicos y montando un pequeño alboroto en su esquina de la sala. Pero a Alejandro no le importó que los cristales rotos le cortaran los zapatos desgastados que llevaba puestos. Le zumbaban los oídos. ¿Carmen? Alejandro giró la cabeza bruscamente hacia el escenario principal. Allí, caminando con paso firme sobre la alfombra roja, estaba una mujer que conocía muy bien, pero que ahora le resultaba totalmente irreconocible. Era Carmen. Pero no la Carmen con ropa de andar por casa que olía a refrito a la que él insultaba. La mujer que desfilaba llevaba un espectacular vestido de noche dorado de alta costura que realzaba su figura. Llevaba el pelo recogido de forma elegantísima. Su rostro desprendía luz y una seguridad aplastante. Y en su cuello brillaba un collar de diamantes cuyo valor podría comprar la poca dignidad que le quedaba a Alejandro 1000 veces. A su derecha caminaba doña Rosa, su madre, que se veía radiante y sana. Y a su izquierda, a Alejandro, se le cortó la respiración. Un hombre apuesto, alto, con porte aristocrático y vestido con un smoking a medida, sostenía la mano de Carmen con amor y absoluto respeto. Ese hombre la miraba como si fuera la joya más valiosa del universo. Exactamente la misma mirada que Alejandro debería haberle dado y que nunca se molestó en ofrecerle. Carmen, susurró Alejandro sin darse cuenta, con los ojos llenos de lágrimas. ¡Eres un desastre!, le gritó el encargado al oído. Estás avergonzando al hotel. Límpialo rápido antes de que nos vean. El encargado agarró a Alejandro por el cuello del uniforme, que le venía 2 tallas grande, y lo obligó a agacharse para recoger los cristales rotos. Alejandro fue recogiendo los trozos con las manos temblorosas. Al levantar la vista, la comitiva VIP pasó justo por delante de él, apenas 2 metros de distancia. El inconfundible y carísimo perfume de Carmen inundó las fosas nasales de Alejandro. El olor del éxito, el olor de la verdadera clase. ¡Carmen!, exclamó Alejandro débilmente, intentando levantarse. Carmen detuvo su caminar durante un segundo. Giró la cabeza hacia donde provenía la voz. Sus hermosos ojos se cruzaron con la mirada hundida y ojerosa de Alejandro. El corazón de Alejandro dio un salto tremendo. Deseaba, anhelaba que Carmen se enfadara, que le gritara, que le insultara, o al menos mostrara alguna emoción. Si Carmen estaba cabreada, significaría que aún le importaba. Alejandro estaba dispuesto a arrodillarse, a besarle los zapatos delante de todos aquellos millonarios, para pedirle perdón y suplicar una segunda oportunidad. Sin embargo, la reacción de Carmen fue 100 veces peor de lo que esperaba. Carmen le observó de pies a cabeza. Su mirada era totalmente plana, fría, vacía. No había odio, no había rabia. Y lo que es más doloroso de todo, no había ni rastro de reconocimiento. Carmen le miró como si él fuese un jarrón de la decoración del hotel o una simple mancha de suciedad en el suelo que no merecía su atención. ¿Pasa algo, mi amor?, le preguntó el atractivo hombre que la acompañaba, mirando extrañado al camarero arrodillado. Carmen le sonrió con una dulzura infinita a su nueva pareja. Una sonrisa preciosa y genuina. Luego volvió a mirar a Alejandro por una fracción de segundo y respondió con absoluta calma. Nada, cariño. Solo un camarero torpe al que se le han caído unas copas. Vamos a seguir. Los invitados nos esperan. Solo un camarero. Esas 3 palabras destrozaron lo que quedaba del alma de Alejandro con más fuerza que un mazo. Para Carmen, él ya no existía. A sus ojos, Alejandro estaba muerto.
Alejandro ya no era nadie. Carmen siguió caminando sin mirar atrás, haciendo ondear su espectacular vestido, dejando a Alejandro petrificado, de rodillas y con la boca abierta. Doña Rosa, la madre, desvió la vista hacia Alejandro un segundo, con una expresión de leve lástima. Negó con la cabeza y siguió a su hija. Alejandro quiso correr tras ella. Quiso gritar a los cuatro vientos que él era su marido. Bueno, su exmarido. Pero su cuerpo no respondía. No le sostenían las piernas. «¡Estás despedido!», rugió el encargado del catering pegando gritos. «¡Eres una vergüenza! Largo de aquí por la puerta de atrás ahora mismo». Dos corpulentos guardias de seguridad del hotel agarraron a Alejandro en volandas. Lo arrastraron lejos de los lujos de la fiesta, lejos del aire acondicionado, lejos del olor a canapés caros. Le echaron sin contemplaciones por la puerta de descarga trasera de la cocina. Cayó de bruces contra el suelo húmedo del callejón trasero, justo al lado de unos apestosos contenedores de basura. A través de la puerta metálica cerrada, se escuchaba de fondo el estruendo de los aplausos y vítores que recibían el discurso inaugural de Carmen. Alejandro se quedó sentado, abrazando sus rodillas, rodeado de bolsas de basura que goteaban, y se echó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino un lamento desgarrador nacido de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. La imagen de Lorena echándole de casa, la imagen de la inmensa mansión en Pozuelo que él mismo tiró a la basura y la fría mirada de Carmen de hace unos segundos le daban vueltas en la cabeza como un tío vivo infernal. Un día tuvo una esposa de corazón noble, y él la llamó carga. Un día tuvo un hogar maravilloso, y lo hipotecó por su propio ego. Ahora, estaba completa y dolorosamente solo, sin dinero, sin nadie que le amara, sin un gramo de orgullo. Alejandro levantó la mirada hacia el cielo nocturno de Marbella. Arriba, detrás de los enormes ventanales del edificio de lujo, Carmen reía feliz, brillando en lo más alto como una estrella que acababa de librarse de las nubes negras. Mientras tanto, él seguía siendo Alejandro, el hombre hundido en el fango que se había dado cuenta por fin de que esa carga que tanto despreciaba eran en realidad las alas que le habían mantenido volando todo el tiempo. Y ahora, sin esas alas, Alejandro no era más que un insecto aplastado por su propio destino. Nunca desprecies lo que tienes. Valora a la pareja que te acepta incondicionalmente desde cero, con todas tus virtudes y defectos. La búsqueda de la perfección ajena es un pozo sin fondo, y muchas veces, lo que por arrogancia consideramos un estorbo o una carga, es en realidad el pilar más sólido que nos sostiene la vida. La soberbia y la prepotencia siempre son el preámbulo de nuestra propia ruina. Creerse superior a los demás y menospreciar y humillar a las personas, especialmente a tu propia esposa, solo te arrastrará hasta la miseria más absoluta. La lealtad no tiene precio. Una traición puede saber dulce durante un instante, pero te aseguro que se acaba pagando con una vida entera de remordimientos muy amargos. El karma es sabio y siempre sabe dónde tiene que entregar su factura.